El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados, nos hemos entrenado y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a -10. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante y con fuerza su camino dentro de la cuarentena de paz, de trabajo, de atención. Atención, Nicolás Maduro asegura que Venezuela está preparada para enfrentar la caída del petróleo y ni eso va a parar el país caribeño para salir adelante. Juan Guaidó dice que la dictadura subestimó al pueblo venezolano y la gente está cansada de aguantar necesidades y la represión no puede contener lo inevitable. Estados Unidos ordenó este miércoles a Chevron cesar gradualmente las actividades petroleras en Venezuela, le prohibió perforar o exportar crudo y exigió que reduzca sus operaciones en el país a un simple mantenimiento de sus activos, afirmó este miércoles un alto cargo estadounidense. La insólita respuesta de Nayib Bukele a sus críticos: los rumores de mi rapto por extraterrestres son infundados. Al presidente de El Salvador lo acusan duramente de abusar de su autoridad en el combate a la pandemia y de no estar lo suficientemente presente. Respondió a los cuestionamientos compartiendo en su cuenta de Twitter un fotomontaje en el que se le ve sobre una estereotípica nave espacial. Teherán respondió con duras palabras a las advertencias de Donald Trump. Ordenan a las unidades navales que apunten a los barcos y fuerzas de Estados Unidos. El general Hossein Salami indicó que los militares persas recibieron la orden similar a la emitida por la Casa Blanca en la Armada estadounidense. La idea es arremeter en caso de verse en situaciones adversas. Bienvenidos a la información y arrancamos todo el desarrollo de las noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios del petróleo en el caso del crudo local. Aseguró que ha arrastrado la cotización hasta los $10 por barril, que es el precio más bajo que no se presenta desde 1998. El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados, nos hemos entrenado y a Venezuela no la detiene ni el petróleo a 10 ni menos de 10, dijo el mandatario durante una locución con parte de su gobierno desde el Palacio Presidencial en Caracas. Afrontarla en todo nivel. Ustedes ven lo que pasó con los precios del petróleo, están pendientes todos, ¿verdad? Bueno, yo ayer hablé con el presidente Vladimir Putin, varios temas. El presidente Putin me ratificó todo su apoyo al gobierno constitucional que presido, a la democracia venezolana, a la paz de Venezuela. Revisamos y ratificamos todos los planes de cooperación integral en todos los frentes de trabajo. Hablamos sobre este tema del petróleo. Estamos esperando que el 1 de mayo entre en vigencia el acuerdo OPEC Plus. Maduro recordó que el lunes sostuvo una conversación con su par ruso Vladimir Putin en la que abordaron la coyuntura petrolera, en tanto que en las próximas horas prevé hablar también vía telefónica con el secretario de la Organización de los Países Exportadores del Petróleo OPEP, Mohamed Barkindo. Más G20, tengo una conversación con el secretario general Barkindo hoy en la noche, que es la mañana donde él vive. Hoy hubo una videoconferencia de los ministros de energía de los países OPEC para hacer seguimiento. Bueno, pero el petróleo se vino, el petróleo de Estados Unidos, por primera vez en la historia de 150 años, tuvo valor negativo. El gobernante dijo que se produjo una videoconferencia en la que participaron los ministros de energía de la OPEP y que se mantiene a la espera en la entrada de vigencia este próximo 1 de mayo del acuerdo de reducción de la oferta mundial del crudo. Eso es increíble, o sea, los Estados Unidos tienen que pagarle a la persona que se va a llevar el petróleo. El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados, nos hemos entrenado y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a -10. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante y con fuerza su camino dentro de la cuarentena de paz, de trabajo, de atención.
Venezuela va a seguir con resistencia y con conciencia, con aguante, con fuerza en su camino dentro de la cuarentena de paz, trabajo, de atención y de amor, agregó Nicolás. El precio del petróleo venezolano se desplomó hasta pasado los $13 tras una efímera recuperación en la semana anterior que había parado 6 periodos en la baja. Esta cotización se ubica por debajo del costo de producción que ronda los $18. Los ingresos de Venezuela dependen de en buena medida de la venta del petróleo para sus finanzas, por lo que la crisis actual, sumada a la caída en la producción que vienen arrastrando desde hace años, compromete aún más el margen de la maniobra del régimen en medio de una crisis económica de largo tiempo. Estamos hablando de una crisis económica de 6 años, según informa la EFE. Muchísima atención porque Elliot Abrams aseguró que integrantes del régimen de Nicolás Maduro han hecho consultas serias sobre el plan de Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que mucha gente dentro y fuera del régimen de Nicolás Maduro estaría prestando el plan propuesto por la Casa Blanca para iniciar una transición democrática en la nación caribeña. Abrams se ha referido en una entrevista concedida al portal de noticias venezolano El Efecto Cocuyo a los avances que se han producido desde que Estados Unidos lanzó su hoja de ruta para Venezuela. En el marco para una transición democrática en Venezuela implica que tanto Maduro como el presidente encargado Juan Guaidó se aparten para dar paso a un gobierno de transición que guíe al país hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias libres en un plazo de 6 a 12 meses. El emisario de Estados Unidos se ha rehusado a dar nombres, pero aclaró de que se trata de mucha gente dentro y fuera del régimen que han empezado a hacer preguntas a Washington, tales como la composición del Consejo de Estado, gobierno de transición, cuándo irán a las urnas, preguntas serias que nos indican que han leído y pensado, remarcó el funcionario de los Estados Unidos. Interrogado sobre la posibilidad de reactivar las negociaciones entre gobierno y oposición, Abrams ha considerado que si el régimen está dispuesto a negociar en serio, se podrían reanudar. Creo que vale la pena hacerlo, dijo Abrams, y hay que preparar muchas cosas para que el gobierno de transición sostuvo. Sin embargo, ha sido enfático al afirmar que la salida de Maduro es una condición sine qua non, recalcando que lo último en que están dispuestos a hablar con el presidente venezolano es su salida de Miraflores. Incluso le han sugerido exiliarse a Cuba, Rusia o Turquía, países sin tratado de extradición con los Estados Unidos. Además, ha recordado que las opciones militares existen, aunque al mismo tiempo ha confiado en que la creciente presión sobre Maduro, debido al agravamiento de la caída económica por la caída del precio, el hecho de que Rusia y China no enviaron ni un centavo a Venezuela el año pasado, así como el proceso de combate frente a la pandemia, hacen que la negociación sobre el plan propuesto sea más posible ahora que nunca. La posibilidad de reactivar la mesa de negociaciones que se frustró el año pasado tras meses de conversaciones entre gobierno y oposición en Oslo y Barbados han resurgido a raíz de una información de la agencia de noticias Reuters, según la cual ya hay un diálogo secreto entre las partes ante el convencimiento de que solo un acuerdo nacional logrará mitigar el impacto que en estos momentos tiene la crisis de salud en Venezuela. En las últimas horas el fiscal Tarek William Saab ha venido a reforzar esta teoría al decir en un contacto con Venezolana de Televisión que nunca ha dejado de existir comunicación directa entre los factores de la oposición y el Estado venezolano, incluso ahora en medio de esta crisis. Además, Luis Parras y otros sectores de la oposición también se han mantenido en conversaciones. No puedo declarar o adelantar datos sobre lo que ocurre, pero el enlace, la conversación se mantiene, ha dicho, aludiendo al presidente de la Asamblea Nacional elegido por el chavismo y la oposición disidente. El gobierno mantiene un diálogo con la oposición minoritaria que representa Parra desde el pasado mes de septiembre. Desde entonces, Maduro ha intentado persuadir la oposición mayoritaria de Guaidó para que se siente a la mesa de las negociaciones, pero se ha negado. Guaidó ha asegurado que la información de Reuters es falsa, la alternativa democrática está unida en causa y solo existe un acuerdo posible para salvar a Venezuela: conformar un gobierno de emergencia sin narcos en Miraflores que pueda acceder a la ayuda internacional que necesitamos. Sin embargo, cada vez son las voces más que abogan por un nuevo diálogo, así lo expuso el antiguo líder de la oposición venezolana Enrique Capriles en su blog, y así se lo han transmitido al efecto Cocuyo ex chavistas no maduristas. El diálogo no puede desfallecer, no puede ninguno negarse. Se nos vino la pandemia y esto amerita que ambos grupos políticos entiendan que ahora más que nunca deben de ponerse de acuerdo porque se corre el riesgo de un estallido social indetenible, ha dicho uno de los ex disidentes chavistas al portal venezolano y que saca esta información a través de Europa Press. Nos vamos con más información, muchísima atención, porque hay una caída de un supuesto meteorito y que ha causado sorpresa en el Cantón, en el Empalme, en Ecuador. En el Cantón
El Empalme, en la provincia de Guayas, un grupo de personas manipulan un supuesto meteorito que habría caído la noche del miércoles 22 de abril. Videos con imágenes del cuerpo celeste circulan en las redes sociales. El hecho habría ocurrido pasadas las 23 horas en el recinto Los Naranjos del cantón El Empalme. Algunos ciudadanos reportaron en redes sociales que la bola de fuego iluminó el cielo nocturno. En la red social Twitter circulan videos donde se observa el supuesto meteorito humeando. Se escuchan voces que dicen que vieron el astro caer del cielo y que aún está caliente. Sí, estoy grabando. Uy, ¿qué es eso? Cayó un ovni aquí en la parroquia Guayas. Uy, se está yendo la luz a cada rato. El objeto tiene una forma irregular, las personas se lanzaron al agua para apagarlo. En otro video se observa cómo varias personas manipulan el supuesto meteorito y lo trasladaron a otro lugar. Hasta el momento, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana no se ha pronunciado sobre el suceso, mientras que los usuarios en redes sociales piden que se confirme la veracidad de la información. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta noticia? Nos dejan un comentario en el video. Por otra parte, Juan Guaidó dio a conocer a través de la cuenta de Twitter sobre los saqueos que se produjeron en Sucre, ciudad de Venezuela. La dictadura subestimó al pueblo creyendo que la represión puede contener lo inevitable. Esto dijo Guaidó en su cuenta de Twitter. Unas 300 personas protestaron este miércoles en Cumanacoa, poblado ubicado en Sucre, por comida y por retrasos en la apertura de comercios a primera hora de la mañana. Las escenas causaron desesperación y terminaron en disturbios, dejando 7 heridos, 2 por arma de fuego. Las personas que protestaron este miércoles en Cumanacoa, poblado ubicado en Sucre, estado costero de Venezuela, de unos 50.000 habitantes, saquearon por comida y por retrasos en la apertura de comercios a primeras horas de la mañana. Las escenas causaron desesperación, según Juan Guaidó, y terminaron en disturbios que dejaron 7 heridos, 2 por arma de fuego. 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes fueron heridos, detalló el diputado opositor Robert Alcalá, destacando que 2 fueron baleados, presuntamente por efectivos de la Guardia Militarizada Nacional que controlaban la revuelta. Hay 6 comercios sacados, dijo el parlamentario a el portal de la AFP. Juan Guaidó, por su parte, el presidente encargado de Venezuela y líder de la Asamblea Nacional, también se pronunció en Twitter diciendo: a la dictadura se le vienen encima las consecuencias de sus mentiras. Han subestimado al pueblo creyendo que la represión y el miedo pueden contener lo inevitable. El gobierno de emergencia nacional sin los usurpadores es urgente. De acuerdo con Provea, la ONG defensora de los derechos humanos, los involucrados protestaban por el alto costo de vida y la escasez de gasolina, agudiza durante la emergencia por el nuevo brote que se ha presentado en Venezuela y que tiene en crisis la salud. Fui a hacer un mercadito y la gente se lanzó por las calles a saquear. No se puede estar en cuarentena pasando necesidad, comentó a la AFP Domingo Sánchez, técnico de teléfonos celulares que quedó atrapado dentro de los disturbios. El país acata desde marzo la cuarentena que hacen cumplir las fuerzas de seguridad para evitar la propagación del COVID, que llegó a una Venezuela con hiperinflación y servicios públicos colapsados. No tenemos ni gas, no tenemos agua, no tenemos comida, no hay gasolina, enumeró Freddy Mago, agricultor, que se suma también a la protesta. No imaginaba esto. Cumanacoa siempre ha sido un pueblo tranquilo, lamentó Nelson Figueras, un vendedor de pescado. Y también el régimen de Nicolás Maduro no ha dado información pública. Sin embargo, el gobernador de Sucre, según la AFP, el chavista Edwin Rojas, apareció más tarde caminando por Cumanacoa entre sus seguidores, según un video publicado entre su despacho, informa Infobae. Por otra parte, Estados Unidos, muchísima atención, ordenó este miércoles a Chevron cesar gradualmente sus actividades petroleras, le prohibió perforar, exportar crudo y exigió que reduzca las operaciones a esta empresa en el país de Venezuela a un simple mantenimiento de sus activos, afirmó este miércoles un alto cargo estadounidense. Hemos emitido una nueva licencia que prohíbe que los productos de petróleo o Chevron o de cualquier otra compañía estadounidense puedan llegar al régimen de Maduro, dijo el funcionario, que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica con un pequeño grupo de medios en Venezuela. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos extendió hasta el próximo 1 de diciembre la autorización a 5 petroleras, entre las que se encuentra Chevron, para operar en Venezuela, pese a las sanciones a la compañía estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA. El Departamento del Tesoro estadounidense informó en un comunicado esta decisión que afecta a Chevron, a las compañías Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Waterford International. Esta es la 5ª vez que el Ejecutivo de Estados Unidos emite una autorización de este tipo a estas empresas. La última vez fue en enero y la extensión fue por 3 meses hasta el 22 de abril. Hace más de un año, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a la petrolera estatal Venezuela en su campaña de presión contra Nicolás Maduro para que se diera el poder al dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y por más de medio centenar de naciones como gobernante legítimo del país.
país. Como consecuencia, PDVSA, que gestiona la principal fuente de ingresos de Venezuela, tiene bloqueados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense. No obstante, Estados Unidos ha emitido licencias especiales para algunas compañías energéticas que continúan sus operaciones de manera temporal en Venezuela. Chevron es la única gran petrolera estadounidense que se mantiene en Venezuela, donde cuenta con 8.000 empleados. ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron hace años Venezuela, el país que cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, tras la nacionalización del sector decretado por el ya desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez. La extensión de las licencias hasta el fin de año coincide con la caída de los precios en referencias al petróleo, que se hundieron este martes de nuevo ante la bajada de la demanda y la incertidumbre sobre la reapertura económica a raíz de la pandemia, y ante la posibilidad de que las instalaciones del almacenamiento de crudo se queden sin espacio. Nayib Bukele, en una situación simplemente presente, respondió a los cuestionamientos compartiendo en su cuenta en Twitter, escuchen bien, un fotomontaje en la que se ve a él sobre una nave espacial estereotípica. Nayib Bukele es sin duda el presidente que lleva más lejos lo que es el uso de las redes sociales, especialmente Twitter, en la política latinoamericana, y no solo impuso como su medio predilecto para comunicarse públicamente, sino que este lo ha convertido en su principal medio para gobernar, al punto de que sus ministros y las fuerzas de seguridad responden a las órdenes emanadas en sus tweets como si fueran los decretos. El avance de la pandemia exacerbó muchas de las prácticas por las que Bukele era criticado, como ignorar los poderes legislativos y judiciales dentro y fuera del país, así como lo calificaron de autoritario. Entre las medidas se destaca la capacidad de las fuerzas de seguridad de efectuar arrestos discrecionales a personas que concluyan y que no tienen motivo válido para estar fuera de sus casas. En paralelo, líderes opositores también le critican, más allá de tuitear, que no esté presente en el terreno coordinando la respuesta sanitaria a la crisis, que registra 237 infectados y 7 personas que han perdido la vida en el país. Eso llevó a que algunas personas difundieran el rumor de que Bukele se había ido del país. El presidente respondió de una manera insólita a estos planteos. Primero publicó el martes una foto en la que se le ve sentado en su despacho con una mascarilla puesta y acompañado de un mensaje que pretendía burlarse de las críticas. Los rumores de mis raptos por parte de extraterrestres son totalmente infundados, escribió. Una hora más tarde llevó el enfrentamiento más allá y publicó un fotomontaje de esa misma imagen, pero con él sobre una estereotípica nave espacial, y tuiteó, refiriéndose a su nueva foto, al miércoles por la tarde: la foto continúa siendo imagen de su perfil. Este fotomontaje fue uno de los tantos que crearon otros usuarios en las redes sociales. En algunos solo se veía en su escritorio, pero con una playa de fondo, entre otros extraterrestres alrededor, y hasta hubo uno en lo que se le veía en el Salón Oval de la Casa Blanca, con Donald Trump y junto a Barack Obama como sus invitados. Más tarde, el presidente Bukele había hecho un descargo escrito a quienes le reprochan su presencia, sea casi exclusivamente a través de Twitter. No entiendo este rumor de que no estoy en El Salvador. He realizado 4 cadenas nacionales. He estado en cargo de la respuesta ante la pandemia. He sancionado, observado y vetado decreto legislativo, lo que solo se puede hacer estando físicamente en nuestro país. He sostenido reuniones con mi equipo, con empresarios, diputados gremiales y con trabajadores y con embajadores. Nunca en nuestra historia un presidente se había hecho cargo de cada detalle de la crisis como ahora. Hasta ahora me han criticado el todólogo por eso. Mi último viaje fue del 5 al 7 de marzo. Desde entonces, mi esposa, mi hija y yo hemos estado en nuestro país. Sé que ya no encuentran con qué atacar, pero ya están cayendo en el ridículo. Tal vez pudieran usar esas energías para ayudar, y si su corazón no da para tanto, al menos no estorben y déjenos salvar vidas, incluyendo las de ustedes, dijo el presidente. Luego compartió una encuesta en la que decía que el 98% de los salvadoreños tienen una opinión positiva de él, salvo que solo en el 1% de nuestro país, el otro 1% de 7 millones, es decir, 70.000 personas, pueden hacer mucho más daño al Salvador. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador recibió desde el comienzo de la crisis de la salud un total de 174 recursos por supuestas vulneraciones a los derechos de 516 personas. Además, detalló que 266 figuran como titulares de los derechos vulnerados en las habeas corpus y 250 amparos, y la Corte añadió 18 habeas corpus que fueron reconducidos a amparos a raíz que piden garantías del derecho de libre circulación y fueron presentados por salvadoreños en el exterior quienes no han podido ingresar al país. Nos vamos para el Medio Oriente. Muchísima atención, porque Teherán respondió con duras palabras a las advertencias de Donald Trump. Ordenamos a nuestras unidades navales a que apunten a los barcos y fuerzas de Estados Unidos. ¿Y qué pasó aquí? El general Hossein Salam indicó que los militares persas también recibieron una orden similar a la que emitió la Casa Blanca a la Armada estadounidense de arremeter en caso de verse en alguna situación
que pueda poner en peligro sus vidas. El líder de la Guardia Revolucionaria de este país en Medio Oriente advirtió a Estados Unidos de una respuesta decisiva luego de que el presidente Donald Trump advirtiera con hundir a los navíos de Rouhani que hostiguen a buques de su país en el Golfo. Declaramos a los estadounidenses que estamos absolutamente decididos y somos serios y que en cualquier acción van a encontrar la respuesta decisiva y va a ser eficaz y rápida, dijo el general Hossein Salami en la televisión estatal. Esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter que ordenó a la Marina de su país destruir cualquier barco que acose los barcos estadounidenses. También hemos ordenado a las unidades navales que apunten a los barcos y fuerzas de Estados Unidos e intentan poner en peligro la seguridad de los barcos o buques que están allí apostados en el Golfo. Esto en respuesta al hostigamiento que, según Estados Unidos, recibieron 6 buques de su armada al realizar simulacros en aguas internacionales el miércoles pasado. Sostuvo, la seguridad del Golfo Pérsico es parte y prioridades estratégicas de Teherán. La Guardia Revolucionaria es la rama militar más emblemática del país y ha sido designada como organización al margen de la ley por el gobierno de Donald Trump. La tensión entre Teherán y Washington volvió a escalar en las últimas semanas. El Pentágono denunció 11 embarcaciones persas que se aproximaron a buques estadounidenses en el Golfo y calificó los movimientos de provocaciones. En respuesta a la teocracia persa, insistió que la presencia de las tropas estadounidenses es ilegal y les urgió abandonar lo antes posible esta región. He ordenado a la Armada de Estados Unidos que derribe y destruya todos y cada uno de los cañoneros del régimen y se llegan a hostigar a nuestros barcos en el mar, informó el miércoles el presidente Donald Trump, cosa que pone tensa la situación en el Medio Oriente. Los cruces entre Estados Unidos y este país en el Medio Oriente van en aumento desde que la Casa Blanca se retiró del acuerdo nuclear. Escalaron dramáticamente en el Golfo Pérsico el año anterior, pasándose al registro de esa zona en una serie de arremetidas y sabotajes entre mayo y septiembre contra buques militares y comerciales. La tensión llegó a un pico en enero con la pérdida del general en una arremetida en Bagdad que llevó a cabo un dron estadounidense. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán convocó al embajador suizo en Teherán, que representa los intereses de Washington en el país por las recientes tensiones. Los estadounidenses han experimentado nuestro poder en el pasado y deben aprender esto, advirtió Salami, informó la AFP. Llegamos a la parte final. Amigos, regálanos un like, ayúdenos a compartir. Muchas gracias por apoyarnos en nuestro canal y queremos seguir brindándoles la mejor información. A ustedes, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo video.